Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a resolver una ecuación diferencial que se puede hacer exacta multiplicando por un factor integrante dado. Entonces, voy a pasar a mi presentación RISE aquí en el Jupyter Notebook y vemos nuestro problema. Miren que es esta ecuación diferencial de la izquierda, seno de y sobre y menos 2 a la menos x seno de x más coseno de y más 2 coseno a la menos x por coseno de x sobre y de y igual 0. Es decir, una ecuación en la que tenemos dos diferenciales, el diferencial de x y el diferencial de y. Tenemos una como coeficiente de x a una función de x y y, que usualmente la denotamos como m de x, y. Y el otro, el coeficiente de la y, como una n de x, como y, una función de x y y, un cociente más o menos grandecito. Entonces, esta sería entonces nuestra n de x, y esta nuestra m de x, y. Miren que es efectivamente una función de y de x. El factor integrante que nos sugieren es y por e a la menos x. Es un factor integrante que es una expresión que depende tanto de y como de x. Un factor integrante entonces no tan simple como el que se obtiene en la teoría usual, en la que nos entregan una fórmula, la fórmula en la que el factor integrante es función solo de x o ese factor integrante sea función solo de y. Esas son fórmulas usuales, unos cocientes usuales, pero en este caso no nos pidieron calcular ese factor integrante, sino mostrar que con este, pues podemos resolver esta ecuación diferencial, hacerla exacta para resolverla. Entonces, para ello, vamos a empezar mostrando que efectivamente esta no es exacta. Identificamos, como vimos ahorita, m, expresando el denominador, pasándolo como un producto. Y ya teniendo esta m, pues hay que calcular la derivada de esta m, con respecto a y. Y vamos a ver pues que para calcularla, pues usted ve que en definitiva ella es la diferencia de este término con este, pero este segundo término es función exclusiva de x. Luego al derivar con respecto a y, este se anula. Y nos queda entonces en definitiva que al derivar con respecto a y, nos resta es derivar este producto de funciones de y en derivación parcial. Entonces, en nuestro siguiente paso lo que vamos a hacer es derivar. Y miren que obtenemos la primera por la derivada de la segunda, más la derivada de del primer factor por el segundo factor. Aplicamos entonces así la regla del producto para derivación. Y bueno, aquí la pulimos, esa derivada. Entonces ya tenemos a my, que llevando a un común denominador nos quedaría my de esta manera, para sumarlo y que quede my en términos de una sola fracción, nos quede un poquitico más simple. Hacemos lo propio con n, en el que hemos expresado a n como una suma. Y mire que ya me quedó el primer término y el segundo. El primer término es un producto de funciones de y el segundo es una función de y por una función de x. Entonces, al derivar con respecto a x, pues este término todo se nos va a ir a 0. Y al derivar con respecto a x acá, pues eh, aplicamos regla del producto para derivación de productos de funciones de x, para derivar entonces este producto de una exponencial por una trigonométrica. Bueno, entonces aplicamos eso, vámonos para allá y al aplicarlo, pues nos queda así, nos queda un poquitico como extensito, un poquito extensa la expresión. Bueno, pero entonces al simplificarla, expresarla ya como cocientes,
y luego homogeneizando los denominadores y luego sumando las fracciones nos queda n sub x así. Y así, pues, en este cuadro podemos ver que el my que obtuvimos fue este, pero miren que el nx, la derivada parcial de n con respecto a x, nos dio muy diferente. En lo que coinciden es el denominador, pero en los numeradores no. Aquí tenemos un y coseno de y y a este lado no tenemos y coseno de y. Entonces difieren, son diferentes. Luego, como my nos dio distinto de nx por criterio de exactas, ya así hemos mostrado que efectivamente la ecuación diferencial dada no lo es, no es exacta. Y pues así cogeremos la ecuación diferencial original esta y la vamos a multiplicar por ese factor integrante que nos dieron, y a la x, y así obtendremos esta nueva ecuación. Miren que ya esta nueva ecuación tiene un nuevo m, esto lo vamos a denotar con m gorro, y un nuevo n, que lo vamos a denotar con n gorro, y vamos a hacer otra vez el proceso de ver si ahora esta nueva ecuación equivalente a la original, equivalente en el sentido de que tiene la misma solución que la original, solo que esta sí es exacta, pues vamos a ver si, vamos a ver que efectivamente lo es. Entonces, para eso, identificamos aquí, como les había mostrado, a m gorro y aquí a n gorro. Y en la siguiente diapositiva, lo que vamos a hacer es, para m, hallar su derivada parcial con respecto a y. Aquí nos quedó. Y para n, su derivada parcial con respecto a x. Y vemos que efectivamente obtuvimos lo mismo. Obtuvimos de que my gorro nos dio n gorro de su x, y así pues hemos mostrado que entonces la nueva sí es exacta. Concluimos pues que lo es, y ya ahora sí, pues dado que es exacta, utilizamos el método de las exactas para solucionarla. Entonces, bueno, sea así la integral de m con respecto a x más h de y, sustituimos esa m y la integramos con respecto a x. Aquí nos va a quedar esa integral con respecto a x, nos queda así, y luego esta sí la derivamos con respecto a y para determinar la constante de integración h de y vemos de que al hacer este proceso, la h' de y nos quedó 0, luego esa es una función constante, lo que simplifica la expresión para sí, porque recuerden que sí igual a una constante es la solución de la ecuación diferencial, siendo sí, entonces lo que teníamos, no teníamos que agregarle nada, sino igualar a c, dado que h era una función constante. Así ya llegamos a la solución. Miren que esa solución es la del lado derecho, si no es que sea la solución, sino que es la que define la solución. De tal manera que, miren que la solución tiene que ser una ecuación que define a y como función de x. Solo que miren que esta ecuación no podemos fácilmente despejar a y en términos de x. Entonces, por eso es una solución implícita de la ecuación diferencial. Recuerden que la incógnita de la ecuación diferencial era y, la función y de x. Bueno, entonces así tenemos la solución implícita y con ella, bueno, pues podemos verificar, y para verificar escogemos esa solución y derivamos con respecto a x utilizando diferenciación implícita. Entonces, si no, tratando de obtener la ecuación diferencial original, eso se llama verificar. Entonces, para verificar, pues, uno diría, pues, derivo implícitamente a la ecuación solución para obtener la ecuación diferencial original. Entonces, bueno, pues, si derivas este producto, te va a quedar una expresión larguita, una suma. Te queda la primera, seno de y, por la derivada de la segunda, que la derivada de la exponencial es ella, más
la derivada del primer factor, que es coseno de y, por el segundo factor, que es la exponencial. Y bueno, cada vez que en el segundo, para este, derivaste a y, con respecto a, derivaste esta a seno de y, que es una función, claramente función de y siendo y función de x, nos queda que por regla de la cadena que tenemos que derivar también a y con respecto a x, multiplicar por la derivada de y con respecto a x, es decir, por y', más, aquí vamos a derivar también a este. Nos va a quedar el primero por la derivada del segundo, y la derivada de coseno es menos seno de x, más, bueno, la derivada del primero, que es 2 por y' por el segundo, coseno de x. Y eso igualado a la derivada de c, que es 0. Y ya lo que hacemos es como organizar para obtener, si es posible ver que obtenemos la misma ecuación original. Entonces, bueno, pues si organizamos, ponemos a los términos que están independientes de y' más los términos que sean que estén multiplicados por y' igualado a 0. Y esto nos va a quedar, pues, los independientes son seno de y a la x, seno de y a la x, y el otro independiente es menos 2 seno de x por 2y, o menos 2y seno x, ¿cierto? Y el segundo nos queda, bueno, los que están multiplicados por y', que es coseno de y a la x, y este otro que es más 2 coseno de x. Y ya podemos ver si tenemos una ecuación diferencial equivalente a la original. Si esta es equivalente a la original, pues entonces habremos mostrado que la solución es correcta, porque de ella pudimos derivar para obtener o retornar o recuperar la ecuación diferencial original. Y así ya estaremos seguros de que las cosas están bien, de que eso es verificar, ver que las cosas están bien, que la solución obtenida sí satisface la ecuación diferencial original, o de ella se puede recuperar la ecuación diferencial original. Bueno, entonces, comparemos esta expresión. Vamos a compararla con la ecuación diferencial original. Vamos a, podemos como tomar una foto, pegar esta acá, para traer y comparar la ecuación diferencial original acá. Entonces, la ecuación diferencial original, traigámosla. Entonces, la original era, nos podemos salir de la presentación RISE y ver que la original era, subamos hasta llegar a la original, aquí está, y la traemos, también pegamos la imagen, impresión de pantalla, y lo pegamos también acá para comparar. Entonces, pegamos esta imagen y empezamos como a comparar, a ver qué tal. Entonces, aquí tenemos seno de y sobre y. ¿Qué tenemos acá? Que aquí nos quedó seno de y a la x. Para uno tener un seno de y sobre y, una expresión así, tendría que dividir por y a la x. Entonces, bueno, pues a esta ecuación dividámosla por e a la x. Entonces, y a la x, a la ecuación que obtuvimos. Entonces, si dividimos por y a la x, obtendríamos seno de y sobre y ya se nos iría e a la x, menos, aquí al dividir por y, se nos va la y,
me quedaría dividir por e a la x, me queda entonces 2 seno de x por e a la menos x. Y en el otro, al dividir por y a la x, pues nos queda coseno de y sobre y, porque cancela e a la x, más 2, aquí 2 coseno de x sobre y por e a la menos x. Y eso todo por y prima. Entonces uno ve que, bueno, pues esa es la que teníamos originalmente. Pues aquí nos quedaría que el y sí quedó como denominador común. Queda un coseno de y, es verdad. Y un 2e a la menos x coseno de x. Sí, 2e a la menos x coseno de x quedó perfecto. Y en el primero, 2e a la menos x seno de x. Sí, 2e a la menos x seno de x, quedó coincidiendo todo. Por lo tanto, si al aplicar el proceso de diferenciación implícita y dividir toda la ecuación por y a la menos x, y a la x, obtuvimos la original. Entonces, porque el proceso está bien, porque con el proceso de derivación y dividir por una misma cantidad de ambos lados, eso no cambia en esencia a los procesos, son procesos válidos por los que podemos recuperar la ecuación diferencial original. Es así, concluyes diciendo que efectivamente el proceso es correcto. Y ya después de ver que el proceso es correcto con el proceso de verificación, que no lo dejé aquí en el cuaderno Jupyter Notebook, sino que ya lo realizamos a mano en esta aplicación, en Sornal, que es una pizarra que me parece muy agradable. Hacemos una verificación con SymPy de que las cosas están bien, y para verificar con SymPy, pues de la librería SymPy, que es la de cálculo simbólico, importamos todo. Entonces importamos asterisco para importar todo lo que esa librería tiene, la importación masiva de ella, y declaramos a x y a y como variables simbólicas con la función symbols, donde en el argumento ponemos una cadena de caracteres que tiene a x y a y separados. Y para mostrar la dependencia de que y es función efectivamente de x, escribimos que y es función con la función llamada función, y donde su argumento sea una cadena de caracteres que tenga solamente a y entre paréntesis por fuera a x. Y con esta línea lo que le decimos es que o establecemos la relación de dependencia de y y x, es decir, que y es función de x. Luego aplicamos, bueno, escribimos la ecuación diferencial, pongámosle la ED, y la escribimos completica. Entonces, bueno, pues esa ecuación diferencial era, traigámosla, que está aquí arribita, era esta, la original, digamos la original. Traigámosla allá, control C, y bajamos para dejarla acá en la verificación, para verla acá, para poderla escribir ya en código de Python. Entonces, escribimos efectivamente entre paréntesis a seno de seno de y dividido y menos 2 por la función exponencial, escribimos exp de menos x, ella multiplicada por el seno de x. No vamos a escribirla así, en esta forma diferencial. Aquí la escribimos
dividimos toda la ecuación por el diferencial de x para que nos quede, que el segundo término nos quede de y sobre x, es decir, y', y ese es el que vamos a dejar aquí, en SimPy. Más, entre paréntesis, ponemos otro paréntesis para el numerador, dividido y esto por la derivada de y con respecto a x, que ese es y'. No ponemos el igual a 0, no se requiere acá. Y coseno de y más 2 por xp de menos x por coseno, coseno de x. Bueno, entonces, así ya tenemos la ecuación diferencial y después de tenerla, pues con la función disolve, que es para resolver ecuaciones diferenciales con SimPy, escribimos la ecuación diferencial, ED, y le decimos que resuelva con respecto a y, es decir, a y le especificamos que la incógnita es la función y. Y ya con eso, si no nos equivocamos en su escritura, él nos va a resolver, aunque aquí nos dice, bueno, xp, se fue una p de más, bueno, pues se la quitas. Aquí se nos fue una p de más por el autocompletado. Él aquí se queda tratando de resolverla, por eso sabes que está el asterisco y aquí el reloj de arena diciendo está haciendo el proceso de solución por métodos, por los métodos del programa SimPy, de cálculo simbólico de Python. Se está demorando un poquitico. Vamos a ver aquí. Bueno, ahí lo está haciendo, esperemos un momentico. Y mientras él lo hace, tracemos algunas de las curvas integrales. Y para trazarlas, bueno, cogemos la forma de graficar curvas. Aquí hay un codiguito que tengo muy bueno para trazado de curvas cuando la solución es dada así de manera implícita. Entonces, aquí tengo una. Bueno, voy a traerla aquí lo tenemos guardadito en esta otra carpeta. A tener el código de una vez y dejarlo ahí organizadito para cuando queremos trazar ecuaciones en las que y se define de manera implícita como función de x. Entonces, en ese caso, hay un código adecuado, simplemente lo tomas y graficas, y das los datos particulares de la ecuación y listo. Entonces, aquí está el de verificación, trazado algunas curvas particulares. Vamos a ver cuando es curvas implícitas o para trazar cuando tenemos la solución definida de manera implícita. Aquí, bueno, por acá lo tengo. Este es para el campo de direcciones. Bueno, vamos a ir a este. Cuando no podemos, no tenemos despejada la y, o no es fácil despejar la y en términos de x, es decir, que no tenemos la solución explícita. Vamos a ver acá. Bajemos para ver si aquí tenemos el codiguito listo. Este es para el campo de direcciones. Aquí para curvas integrales en general. Y aquí, ¿por qué no lo tengo aquí a la mano? Este es para el campo de direcciones. Aquí está
Nos va a tener que ser mirando el que tenga el código para las curvas, cuando la ecuación es implícita o la solución es implícita, cuando tenemos la solución general implícita. Se demora un poquitico en cargar Jupyter Notebook. Aquí nos dice que espere. Y bajamos. Aquí lo tenemos. Aquí ya lo tenemos. Este es el que nos sirve. Control C. Y nos vamos a nuestro texto. Y lo pegamos para hallar esas curvas. Para ver esas curvas de la solución. Vamos a pegarlo acá. Trazado de algunas curvas integrales, lo pegamos acá y ponemos el lado izquierdo de la solución. Entonces es seno de y, nuestra solución era seno de y a la x. Entonces aquí lo ponemos el lado izquierdo con seno de y, np.seno de y por e a la x, exp de x, np.exp porque nos lo va a proveer la función, la función exponencial la vamos a tomar de NumPy. Por eso escribimos np.seno y np.exp. Entonces así tenemos seno de y por e a la x, que es nuestra solución, seno de y a la x, más 2y coseno de x, más 2y, vamos a ver acá, más 2 por y por coseno de x igual a c. El otro lado de la ecuación es simplemente la constante. Pongámosle c simplemente c. Y en un principio vamos a graficar para c igual 1. Aquí ya nos quedó bien. Y graficamos. Aquí está corriendo. Como estaba corriendo el otro, voy a reiniciar nuestro kernel. Porque como que nos estaba quedando pegado. Y luego que lo reinicie, pues le damos otra vez a que arranque a solucionar. Vemos que como que en la solución con SymPy, vamos a ver aquí, está un poquitico lento. Vamos a ver acá. Voy a reiniciar el kernel de nuevo. Y voy a hacer el trazo solamente de las curvas. El trazo de las curvas. Ahora, ese sí nos dice NP no está definido. Bueno, pues importemos NumPy. Aquí ponerle que es que hay que importemos import NumPy as NP como NP para la librería de cálculo numérico de NumPy de Python. NumPy como la librería de cálculo numérico de Python. Y así ya nos dan las curvas. Mira las curvas integrales correspondientes a esa ecuación solución. Esas serían las curvas. Y con este código nosotros guardamos esa solución, esas curvas. Y para cada C él nos va dando una curva solución. Por ejemplo, para C igual 0, también nos traza. Vamos a verla que nos da. También con una nueva, con el eje X como parte de la curva solución. Y ya pongámosle para C igual 3, por ejemplo. ¿Cuál sería? Y nos da esta curva solución. La curva solución de esa ecuación diferencial. Para la solución, parece que se nos pega mucho en SymPy, dado que la expresión de la ecuación diferencial siempre está con esta presentación. Es
complejita. De pronto lo que uno puede hacer es más bien a toda la ecuación diferencial, tener mejor entregar la que se multiplica se multiplica todo por y e a la x. Entonces obtendrías una ecuación diferencial equivalente y probablemente más rápida de resolver. Es decir, la que obtuvimos cuando a esa ecuación diferencial la multiplicamos por el factor integrante, que era esta. Entonces, esta, vamos a ponerla ya. Y más bien, le pedimos a SymPy que resolucione más bien la ecuación diferencial equivalente. Entonces, aquí ponemos es la nueva. Y decimos, bueno, pues no, solucione mejor la equivalente a la x seno de y. Entonces, exp de x por seno de y, ya no necesitamos dividir por y, menos 2y seno de x, entonces menos 2, la exponencial ya sale, por seno de x, ya nos quedó la primera parte lista, y la otra nos quedaría multiplicar, aquí nos quedaría, ya no nos quedaría un cociente, entonces este paréntesis lo borraríamos, este de aquí, ya no tendríamos que dividir por y nos quedaría e a la x coseno de y, entonces xp de x por coseno de y más 2 veces coseno de x, entonces quitas la exponencial más 2 veces un coseno de x por dy, que es la función diff actuando sobre y para decirle que está derivando con respecto a x. Bueno, entonces así, pidámosle que resuelva. Y sin embargo así nos está generando demora. Generalmente SymPy no se demora, en este caso en particular se está quedando, se demora muchísimo, a pesar de que hemos simplificado la expresión de la ecuación diferencial a resolver. Y ya, otra manera también de resolver es así ya en lenguaje LaTeX, para verificar, si quieres verlo con un software, te vas con Wolfram, que él le puedes entregar esa expresión en lenguaje LaTeX de la ecuación diferencial y él, así, es algo muy bueno, el que sean tan universales en el lenguaje. Miren, aquí ya la interpretó y aquí nos dice que la solución de esa ecuación diferencial, differential equation solution, es esta, e a la x seno de y más 2y de x coseno de x. Miremos a ver si obtuvimos lo mismo. Entonces, tomamos una impresión de pantalla y lo comparamos con la solución que teníamos aquí originalmente. Peguemos ensayemos acá, pegarla. Nos lo superpuso. Entonces, más bien, bueno, pues tenemos seno de y a la x más 2y coseno de x. ¿Qué es esta? Es la misma. Entonces vemos que podemos verificar con Wolfram también ingresándole la ecuación en lenguaje LaTeX, así en lenguaje LaTeX, que recuerden que es cuando utilizas el backslash para el seno, los exponentes con este símbolo de flecha hacia arriba. Bueno, y así ya podemos ver que entonces hemos verificado con Wolfram y hemos visto algunas de las curvas integrales. Y hemos visto el proceso de verificación de la solución con el proceso de diferenciación implícita y resuelto pues la ecuación diferencial que no era exacta, pero que pudimos hacerla exacta multiplicando por un factor integrante adecuado. Muchas gracias.